Tu gran amor es sobre todo. Puedo ver tu corazón. La eternidad no es suficiente Hermanos, para... pues esta tarde Dios puso en mi corazón un estudio de la epístola a los Filipenses. Y el título de ese estudio es Camino al Gozo. Y antes de comenzar este estudio de la epístola a los Filipenses, quisiera, para tener un contexto de cómo se desarrolló la iglesia de los ahí de Filipos, vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 16. Todavía no vamos a entrar a eso, pero lo que voy a hacer es dar un repaso de cómo nació la iglesia antes de entrar al estudio. Y Hechos capítulo 16 nos da la historia, ¿verdad?, que vamos a leer esta tarde. Entonces, perdón, antes estoy hablando un poco recio, no está muy cerca el micrófono, perdón. Comencé esta tarde con preguntarles si sentían gozo de estar en la casa del Señor. ¿Por qué? ¿Qué mejor lugar, verdad, estar en la casa de Dios que en cualquier otro lugar? Salmos 84:10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y la verdad, hermanos, es que en realidad sí, hermanos, es una bendición y para mí es un gran gozo estar en la casa de Dios. Prefiero estar aquí, como dice el salmista, que preferiría ser portero del templo de mi Dios que vivir una vida cómoda en palacios de maldad, dice otra versión. La Biblia no se refiere a andar con gozo como con una sonrisa pintada en la cara. ¿Se imaginan un payaso, ¿verdad?, con una pintura, una sonrisa pintada? Eso a veces lo ve uno y dice, pues se ve contento, se ve alegre, está lleno de gozo, pero la realidad es que solamente es pintura por fuera. Y la Biblia tampoco se refiere al gozo como negar el dolor o negar la tristeza en tiempos de prueba. Y mucho menos se encuentra gozo en la riqueza material o prosperidad, porque como ya todos sabemos, todo eso es temporal. El gozo bíblico significa un estado interior de contentamiento y agradecimiento hacia Dios por su abundante gracia y bondad hacia nosotros. El gozo piadoso está marcado por la esperanza en las promesas de Dios con respeto a nuestra salvación y futuro eterno con Él. Es una corriente sólida y constante que no disminuye por circunstancias difíciles, porque su enfoque no está en las circunstancias o en uno mismo, sino en Dios, sus promesas y su propósito. Jesús prometió plenitud de gozo a sus seguidores. Juan 15, 9, 11, si gustan abrir sus Biblias y acompañarme ahí, Juan 15, versículo 9 al 11. Juan 15, versículo 9 al 11. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús prometió plenitud de gozo a nosotros. El segundo fruto del Espíritu, después del amor, es el gozo. Si pueden ir a Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, 22 al 23, ya lo conocen, pero es bueno
leerlo de nuevo para recordarnos. Gálatas 5, 22 al 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De todas las personas en este mundo, nosotros los cristianos deberíamos estar marcados profundamente por amor y gozo. Porque nuestra obediencia no solo da gloria a Dios, sino que también es lo mejor para nosotros. Y la epístola de Pablo a los filipenses abunda del tema de gozo. Menciona gozo o regocijo o alegría por lo menos 19 veces en estos 4 capítulos de la epístola. Y lo menciona a pesar de sus circunstancias que parecían ir contra de tener gozo. En nuestro estudio más adelante de esta epístola vamos a descubrir el camino hacia el gozo verdadero y duradero que viene de Dios. Y aprendí algo muy interesante que yo no sabía, pero la diferencia entre una epístola y una carta es que una carta es una forma de comunicación escrita por razones personales, por razones de negocio y cosas así, ¿verdad? Eso es una carta. Pero una carta no incluye necesariamente una enseñanza. Una epístola, la que vamos a leer más adelante, también es una forma de comunicación escrita, como la carta, pero es una carta muy especial. Por ejemplo, si todos los manuales de instrucciones son libros, no todos los libros son manuales de instrucciones. Epístolas son cartas con recursos educativos. Las epístolas de la Biblia contienen doctrinas o instrucciones de parte de un maestro o un pastor a un estudiante o una iglesia. Entonces, todas las epístolas son cartas, pero no todas las cartas son epístolas. Eso fue lo que aprendí. Y con esto en mente, 21 de los 27 libros del Nuevo Testamento son epístolas, desde Romanos a Judas. Todas ellas son epístolas. Los otros 6 libros del Nuevo Testamento son los 4 evangelios, el libro de Hechos y Apocalipsis. Las 4 epístolas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón fueron escritas por Pablo cuando estaba encarcelado en Roma. Y sin embargo, Pablo trata con algunos de los conceptos más liberadores que uno se pueda imaginar. Pablo conocemos a Efesios, ¿verdad? Una de las cartas que él escribió o epístola, por su famoso pasaje de la guerra espiritual. Pero el enfoque de Efesios es crecer la iglesia de Jesús. Colosenses se centra en las enseñanzas de Pablo sobre la deidad de Jesús y aspectos sobre perdón y el carácter de la iglesia. Filemón es la más corta que Pablo escribió con respecto al esclavo fugitivo de Filemón, que se llamaba el esclavo Onésimo, y alienta a Filemón a perdonar a su esclavo y liberarlo. Ahora, Filipenses, la epístola de nuestro estudio, fue escrita aproximadamente 60 años después que Jesús resucitó. Y esta epístola es de instrucción, dándonos ejemplos como Pablo, Jesús, Timoteo y Epafrodito para modelar nuestras vidas tal a ellos. El enfoque de esta epístola es la actitud correcta del cristiano durante tiempos de sufrimiento, específicamente una actitud de gozo. Pablo anima a los creyentes a gozarse a pesar del sufrimiento en capítulo 1. También a gozarse a través del servicio humilde en capítulo 2. A enfocarse en Cristo durante los tiempos difíciles en capítulo 3.
y a depender de la fuerza de Cristo en las dificultades, en capítulo 4. Entonces, para que podamos tener en contexto histórico de esta iglesia en Filipos, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 16, para ver cómo la primera iglesia de Jerusalén se estaba desarrollando. Y antes de leer la palabra de Dios, voy a orar para que su presencia esté con nosotros, abra nuestros ojos, bendiga su palabra y sea su Espíritu Santo el que nos enseñe, no yo. Amén. Padre bendito, te doy gracias por este privilegio, Señor, que tú nos has dado. Gracias por nuestras vidas, Señor, por traernos aquí, Señor, a tu casa. Señor, es un gozo, Señor, estar en tu presencia. Señor, te pido esta tarde que, Señor, tú abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, prepara nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor, que tú, Señor, deseas enseñarnos hoy. Te pido, Señor, que tú, Señor, dirijas mis pensamientos, Señor, mi boca, para ser un instrumento, Señor, útil para ti, Señor, para tu gloria. Te doy gracias, Señor, y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a hacer algo diferente esta tarde. Si ya están ahí en Hechos 16, vamos a leer, vamos a compartir a leer estos versículos, que son muchos, del versículo 6 al 40. Yo voy a leer los versículos en par y ustedes, la congregación, va a leer los versículos impares. Amén. Ok. Entonces, para comenzar, déjenme llegar yo ahí, que todavía no lo encuentro. Ok, Hechos. Ahí está. 16, versículos 6 a 40. Entonces, si ustedes pueden comenzar, por favor, a leer versículo 6, yo continúo con el 7 y así vamos de par en par. Amén. Entonces, ustedes juntos, si pueden, comenzar con versículo 6. En Asia. Amén. Versículo 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Diecisiete. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y enseñan costumbres que no os es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ellos dijeron, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y viniendo le rogaron y sacándolos pidieron que salieran de la ciudad. Amén. La iglesia de Filipos comenzó a través de la obediencia de Pablo por una visión que vimos en versículos 9 al 10. Ahí el Espíritu Santo les impidió ir a Asia y en la visión un hombre le rogó que fueran a ayudarlo en Macedonia. Pablo, Silas, Timoteo llegaron a la conclusión de que necesitaban ir a predicar el Evangelio. Entonces Pablo, Silas, Timoteo y Lucas es el autor de este libro de Hechos. Entonces sabían a dónde iban y por qué, a través de la visión. Y en respuesta de todo esto, o a todo esto, Pablo se convierte en el primer predicador evangélico en Europa. Todo el mundo colonizado por los romanos estaba en esa parte del mundo conocido. Por medio de la obediencia de Pablo, el Espíritu Santo envió el curso del Evangelio hacia el oeste en lugar del este. Y todo el cristianismo de Europa comenzó con la obediencia de Pablo a una visión en la noche para ir a Macedonia y predicar el Evangelio. Y al llegar a Filipos se dieron cuenta que había pocos judíos. No había, dice, ni 10 hombres judíos para establecer una sinagoga.
Así es que fueron a un río cercano donde se juntaba un grupo de mujeres judías a orar. Predicaron el evangelio con gran efecto que Lidia y su familia fueron los primeros creyentes de esa ciudad. Como siempre sucede cuando el evangelio comienza a echar raíces, el enemigo se vuelve en contra. Y en este caso había una esclava poseída por un demonio que les ganaba mucho dinero a sus dueños a través de su habilidad de adivinar el futuro. Igual que los otros demonios en los evangelios que reconocían y gritaban la identidad de Jesús, pues este demonio reconoció a Pablo y los demás compañeros y gritaba: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esta esclava siguió haciendo lo mismo por varios días hasta que Pablo se enfadó y dice versículo 18 que le ordenó en el nombre de Jesucristo que saliera de ella. Y en ese instante el demonio la dejó. Ahora, ya que no tenían su fuente de dinero, los dueños se quejaron con las autoridades, resultando en que Pablo y Silas fueran azotados con vara y los echaron a la cárcel. Y quizás una pregunta mucha gente se pueda hacer o pueda decir, ¿verdad? ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Por qué fue que Dios permitió que azotaran a Pablo y a Silas? ¿Por qué permitió que los encarcelaran? Ahora recuerden que Dios los había traído a este lugar de una manera muy especial. Muchos también dijeran, quizás Dios los abandonó. O a lo mejor Pablo se equivocó, malinterpretó la visión. Pero es todo lo contrario. Vemos que Dios todavía estaba en control. Cuando a medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos en la cárcel, hubo un gran terremoto. Todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos los prisioneros se cayeron. El terremoto no solo abrió las puertas de la cárcel, pero también abrió la puerta para una cita divina con el guardia. Al ver que todas las puertas estaban abiertas de par en par, el guardia pensó que todos se habían escapado. Y al ver esto, quiso tomar su propia vida por espada. Si no fuera por Pablo, cuando le gritó, detente, le dice Pablo, no te mates, estamos todos aquí. El terremoto llevó a cabo este encuentro dramático con el carcelero, que resultó en él y toda su familia creyendo en Dios y fueron bautizados. Me imagino el gozo y la emoción de Pablo y sus compañeros al ver que el guardia y su familia fueran salvos. De seguro pensaron que todo lo que sufrieron valió la pena, porque la casa de ese hombre fue salvo. Muchas veces nuestros planes no resultan como pensábamos, pero recuerden que Dios es soberano y Él siempre está en control. Él puede usar cualquier situación, tan más triste o deprimente que se vea. Si confiamos en Él, si esperamos a que Él abra las puertas a donde Él nos quiere enviar. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. El consuelo de este verso es que nada en esta vida de espera y sufrimiento se desperdicia. Todo es valioso para los que están en Cristo, siendo los hijos de Dios, aunque no disminuya nuestro dolor por el momento. Yo sé que muchos de ustedes aquí han experimentado dificultades en sus vidas. Ha habido mucho dolor, mucho sufrimiento, pero sabemos que Dios sigue en control. Él no desperdicia nada. Todos hemos experimentado la muerte de un conocido. Ese dolor es muy profundo, especialmente el dolor de una madre que pierde un hijo o una hija.
Pero esa experiencia que Dios usa, la usa para fortalecer a otros creyentes, quizás a otros que no conocen a Dios, a otros que necesitan consuelo, que necesitan entender por qué, que necesitan conocer que hay una esperanza después de esta vida. Dios no desperdicia nada, ningún dolor. Cuando Pablo se fue de la ciudad de Filipos, más después en capítulo 17 de Hechos, dejó ahí a Lucas encargado de una nueva iglesia pequeña. Pero esta iglesia pequeña de Filipos era poderosa, llena de gozo por haber recibido a Jesucristo en sus corazones. Más adelante, en Hechos 17, nos dice que Pablo, Silas y Timoteo llegaron a Tesalónica. Después que razonaron con los judíos por 3 semanas sobre Cristo, algunos de los judíos, muchos gentiles y un gran número de mujeres se convirtieron. Pero ciertos judíos tuvieron envidia por todos los que siguieron a Pablo y los amenazaron tanto que causó un alboroto. Y por resultado huyeron a la ciudad de Berea, donde después también en Hechos 17 dice, ahí en versículo 11, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Pocos días de estar ahí, los judíos que los corrieron de Tesalónica los encontraron en la ciudad de Berea y causaron otro alboroto. Salieron de Berea y viajaron a la ciudad griega de Atenas, donde había pocos judíos y pocos creyentes de Dios. Pero Pablo pronto se da cuenta de todos los altares sagrados que adoraban, incluso a uno titulado el Dios desconocido. Pablo tomó esta oportunidad para compartir el evangelio a los filósofos de esa ciudad. Salió de Atenas después que se burlaron de él y finalmente llegó a Corinto. Es una ciudad grandísima, también llena de idolatría y confusión, donde los judíos lo acosan, pero Dios protege a él y a todos los nuevos cristianos. El enfoque de la misión de Pablo siempre era de hablar de Jesucristo, de compartir el evangelio, a pesar de las dificultades o la persecución. Nosotros como cristianos de estos tiempos viviendo aquí en Estados Unidos o en el oeste, parte del mundo, sabemos que tenemos ciertas libertades de religión que nos permite compartir el evangelio sin ser perseguidos. Pero muchos creyentes confunden las inconveniencias o incomodidades con la persecución. Las burlas por su fe en Cristo nunca incomodó o desanimó a Pablo y a Silas. Comenzar una iglesia a la orilla de un río pudo haber sido un poco inconveniente, simplemente porque su llamado era predicar el evangelio por todo el mundo. Ahora, ser azotado con vara y encadenado en una prisión sí es persecución. Pero eso no se compara con el gozo de ver las almas del guardia y su familia ser salvas. Ya lo saben y lo vuelvo a repetir, seguir a Jesús cuesta. Y hace unas semanas nuestro pastor Saúl compartió un estudio sobre este tema titulado La vida está en la muerte, lo que significa ser discípulo de Jesús. Todo cristiano que profese ser hijo de Dios, si no ha sufrido algo por el evangelio, lo va a experimentar tarde o temprano. Porque seguir a Jesús no se trata de una vida fácil. Al contrario, es más difícil que la de un incrédulo, porque como cristianos ahora tenemos a 3 enemigos. Ya lo saben, el diablo, la carne y el mundo. Es una pelea de 24 horas al día, 7 días a la semana.
Porque a pesar de las luchas espirituales sobre nuestra fe, el enemigo no descansa. Estamos rodeados de tentación y la carne solo quiere darle gusto a uno mismo. Y esa es la triste realidad. Ahora, las luchas de cada creyente son diferentes, pero todos compartimos esta misma lucha, compartir el evangelio. Ya sea con nuestros familiares, nuestro vecino o un extranjero, ¿verdad? Cualquier persona. O por falta de tiempo también. Otra inconveniencia. Muchos temen el rechazo o un alboroto que se ve muchas veces en las noticias, ¿verdad? O en YouTube. Todavía no llegamos a los tiempos de ser encarcelado como Pablo, pero sí hay muchos países alrededor del mundo que sí son encarcelados, son azotados, son apedreados. Tristemente también son asesinados. Y no solo por compartir el evangelio, simplemente por su fe en Jesús. Acabo de leer en las noticias, en el estado de Michigan, pasaron una ley en contra discurso de odio, dice la ley. Cualquier persona puede ser multado o encarcelado si dicen algo que ofenda o amenace a la otra persona. Simplemente por decir algo, si la persona se ofende, eso va contra la ley y puede uno ser multado o también encarcelado. No sé cómo vaya a resultar esa ley, si vaya a haber contrademandas, pero así está la cosa ahorita. En el estado de Michigan, aquí en Estados Unidos, ya pasó esa ley. Pero ¿qué pasaría si cada uno de nosotros fuéramos obedientes como Pablo y Silas, que por medio de una visión fueron a Macedonia? Iglesias nacieron y miles de almas fueron y siguen siendo salvas. Tenemos libertades y derechos en este país todavía. Todavía está la puerta abierta para compartir el evangelio. Pero aún mejor, hermanos, tenemos la palabra de Dios. Vuelvo a repetir algo que he dicho anteriormente. Me encantó y se me quedó pegado. Pastor Saul dijo un día, la palabra de Dios es como un buffet, pero no es como un buffet. Es decir, hay de todo para todos, pero no le puedes quitar lo que no te guste. La palabra de Dios tiene de todo para todos, pero no le puedes quitar lo que no te guste. Y sin levantar sus manos, ¿quién cree en la palabra de Dios? En toda la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, un versículo que ya memorizamos, ¿verdad? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 41, 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Un verso también muy poderoso, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Segunda de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Comparto esos versos, hermanos, porque solamente la palabra de Dios es la que nos va a liberar del temor de compartir el evangelio. Si leemos esos versículos, porque ya dijimos que creemos en toda la palabra de Dios, amén, no tenemos que temer de nada, ni de nadie.
No importa qué ley establezcan en los estados, en este país, la palabra de Dios es más poderosa que las leyes del hombre. El Evangelio sigue y seguirá siendo compartido, no importa en dónde vivamos, sea aquí en este país que todavía hay libertades, quizás ya no haya en poco tiempo, pero en el Medio Oriente, en África, en otros países como Asia, donde es contra la ley compartir el Evangelio, es contra la ley tener otra fe que no sea la fe de ellos. Todo lo podemos en Cristo quien nos fortalece. Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni timidez. ¿Cómo creen que los creyentes en esos países comparten el Evangelio? ¿Cómo creen? Sabiendo que les puede costar la vida, sabiendo que pueden ser separados de sus familias, de sus hijos. Aún así lo hacen. Jesús mismo encomendó la iglesia a la gran comisión. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros, el cuerpo de Cristo. Muchos cristianos se comparan con Pablo y dicen, pues yo nunca podría hacer lo que él hizo. Pero recuerden que Pablo también fue solo un hombre de carne como tú y yo. La gran diferencia entre él y nosotros es nuestra fe. Pablo sabía desde el principio que iba a sufrir por Jesús. Y aún así, cuando estaban o llegaban las dificultades o persecución, nunca dejó que esas cosas los desviaran. Este estudio no es sobre Pablo, pero podemos aprender 7 cosas de la vida de Pablo. La primera es que no hay nadie inútil para Dios. No hay nadie inútil para Dios. Todos podemos ser útiles si rendimos nuestra vida a Él. La segunda es que Dios puede salvar a cualquiera. Dios me salvó a mí, salvó a todos ustedes si están en Cristo. Dios envió a su Hijo, dice Juan 3:16, al mundo, no a los buenos, ¿verdad? Dios salvó a Pablo, que era un asesino. Salvó al ladrón en la cruz, si recuerdan. Me salvó a mí y a muchos más peores que yo. Dios puede y quiere salvarte a ti. Dios puede salvar a cualquiera. La tercera cosa que podemos aprender de Pablo es: nuestro pasado se borró por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos lavó y nos dejó blancos como la nieve, dice Isaías 1:18. La sangre de Jesús borró los pecados de Pablo, borró mis pecados, y ahora con esa autoridad que su palabra nos da, podemos compartir el Evangelio. Pablo mostró gran humildad. A pesar de su gran educación y su puesto entre los líderes de la iglesia allá en Judía, entre los judíos, Pablo lo dejó todo por Cristo. Otra cosa que podemos aprender de Pablo es que él vivió con el conocimiento de su ciudadanía en el cielo. Todo hijo de Dios tiene la viva esperanza de que un día estaremos en la presencia de Dios y de Jesús. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo también fue desinteresado o abnegado sin egoísmo. Gálatas 6:14 dice: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Pablo vivió para el Evangelio. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Recuerde que cuando Pablo escribió esta carta, él ya tenía 60 a 65 años de edad y todavía quería compartir el evangelio. No le importaba si lo volvieran a azotar. Para Pablo, sus misiones evangelísticas eran un camino al gozo. No levante sus manos otra vez, pero ¿quién conoce del gozo que viene después de compartir el evangelio? Ahora, si tú conoces este camino al gozo, si te encuentras, si tú no conoces este camino al gozo, si te encuentras atrapado en vivir para sí mismo, tú puedes reenfocar tu vida al llamado de Cristo para hacer discípulos de toda la gente. Y te digo una cosa, es más, te aseguro que encontrarás el camino al gozo. El camino al gozo es el camino de la obediencia a la gran comisión que Jesús nos mandó. Y voy a compartir con ustedes 4 lecciones que podemos aprender del estudio de esta tarde de Hechos 16, que viene siendo la introducción, como dije, a la epístola a los Filipenses. La primera lección que podemos aprender de capítulo 16 de Hechos es que hay gozo en la obediencia al llamado de compartir el evangelio. Hay gozo en la obediencia al llamado de compartir el evangelio. Dios se complace en salvar al pecador. Y Dios nos escogió a nosotros, ¿verdad? Qué privilegio que nos escogió como instrumentos para ayudar a los perdidos y a los ciegos de este mundo. Pero ¿cómo van a oír el plan de salvación? ¿Cómo van a ver el camino a la salvación si no lo compartimos? Pueden abrir sus Biblias, por favor, en Romanos 10, 14 al 15. Romanos 10, versículo 14. Romanos 10, versículo 14 y 15 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuando vamos en obediencia al mandamiento de Cristo, experimentamos un gran gozo porque estamos haciendo una de 3 cosas. Estamos plantando semillas del evangelio, o estamos regando las semillas que otro hermano plantó, o quizás tenemos el privilegio de ser parte de la cosecha. Estar al lado de una persona que entregue su vida a Cristo, orar con ellos. Cuando leamos Filipenses, vamos a ver el gozo de Pablo. Y la razón por la que estaba llena de gozo es que había sido obediente al llamado de Dios de proclamar el evangelio allí en Filipos. Y ellos recibieron el mensaje de salvación en esa ciudad. Y aún estando encarcelado, el evangelio estaba saliendo. Esto fue lo que hizo que Pablo se regocijara. Por eso, como compartí, la primera lección que podemos aprender es que hay gozo en la obediencia al llamado de compartir el evangelio. A pesar de que Pablo fue encarcelado, él le dieron noticias de que el evangelio seguía saliendo de esa iglesia allí en Filipos. La segunda lección que podemos aprender de Hechos 16 es que hay gozo en las circunstancias difíciles
que encontramos al compartir el Evangelio. Lo voy a repetir. Hay gozo en las circunstancias difíciles que encontramos al compartir el Evangelio. Pablo tuvo gozo en circunstancias decepcionantes. En su visión vio a un hombre macedonio y cuando llegó a Filipos, lo único que vio fue un grupo de mujeres que se habían reunido para orar. ¿Dónde estaban los hombres? ¿Dónde estaban los líderes espirituales? ¿Cómo era posible comenzar una iglesia con solo unas pocas mujeres? Pero eso no detuvo a Pablo y les habló fielmente. Dios abrió corazones y la iglesia comenzó. Pablo también tuvo gozo aún en la persecución. Vemos que azotaron a él y a Silas y de seguro sus espaldas estaban moreteadas y llenas de sangre. Sus pies en el cepo. No sé si sepan qué es un cepo, pero tuve que buscarlo para ver. Un cepo es una estructura de madera con agujeros para los brazos, las piernas o el cuello de un prisionero para que queden sujetos como método de castigo. Entonces es una madera, ponen sus pies o las manos así y así los tienen encarcelados como método de castigo. Entonces Pablo no nomás estaba encarcelado, pero también estaba sus pies en el cepo. Todo parecía estar al contrario, pero aún todo esto, Pablo y Silas cantaron himnos de alabanza a Dios. La razón por la que podía regocijarse en tales dificultades era que creía en un Dios soberano que está en todo momento en control, disponiendo todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman y son llamados conforme a su propósito. Dios ciertamente tenía control de la situación, como lo mostró con el terremoto de Filipos. Podíamos decir, sí, lo rescató, pero después de la paliza que le dieron a Pablo, ¿por qué Dios no lo protegió antes de eso? Como ya lo había dicho. La simple respuesta es que posiblemente el guardia no se hubiera entregado a Jesús. Era necesario que el corazón de piedra de ese guardia viera con sus propios ojos cómo un verdadero creyente no renuncia a su fe. En contrario, alaba a Dios aún en tiempos difíciles. De tal manera hemos desarrollado la falsa idea de que si obedecemos a Dios estaremos exentos de las pruebas, que todo va a estar bien, no va a haber ningún problema. Y ya saben que es todo lo contrario. Tal idea nunca se enseña en la Biblia. Si leen el libro de Hechos, ven cómo los mensajeros obedientes de Dios sufrieron mientras proclamaban el Evangelio. Podemos ver claramente que la vida de un cristiano no está exenta a las pruebas o dificultades. Quizás tú estés pensando, pues, yo no quiero sufrir como Pablo, pero te quiero recordar lo que Jesús sufrió por ti, lo que Jesús sufrió por nosotros. Aún cuando nosotros estábamos en contra de Él, éramos sus enemigos, Él murió por nosotros. Y si decides compartir el Evangelio y Dios permite que sientas la decepción, el rechazo o pasas por una prueba difícil, pon tu fe en Dios y regocija. Porque lo más importante, quiero que recuerdes esto, lo más importante es que estás haciendo lo que a Dios le agrada. Y Él se va a encargar de todo lo demás. Dios le agrada cuando somos obedientes. No importa las dificultades,
No importa las pruebas, quizás la duda, el temor que muchos hemos sentido. Dios se encarga de todo si confiamos en Él. Entonces, la segunda lección, como digo, hay gozo en las circunstancias difíciles que encontramos al compartir el Evangelio. Porque una cosa es verdad, cuando hay tiempos difíciles, uno como cristiano, ¿qué hace? Nos apegamos más a Dios, entramos en oración, buscamos la palabra de Dios, buscamos su consejo, buscamos dirección, le pedimos a Dios que nos ayude. Entonces, cuando hay tiempos difíciles como cristianos, no nos alejamos de Dios. Al contrario, nos acercamos más a Dios. Entonces, si hay dificultades, en el momento que uno quiera salir a compartir el Evangelio, hay que gozarnos. Porque esas dificultades deben llevarnos a Dios. Deben llevarnos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé la capacidad de poder compartir el Evangelio. Yo muchas veces, cuando salgo a compartir, no les miento, tengo nervios, tengo temor, pero yo confío en el Señor, que Él va a estar conmigo. Y cuando salgo a compartir, es exactamente lo que pasa. Dios abre puertas. Dios pone esas personas que necesitaban escuchar el Evangelio. Dios me da las palabras, me da los versos. Yo no los tengo memorizados, pero cuando comparto el Evangelio, fluye la palabra de Dios. Fluyen las semillas. Estamos regando las semillas cuando compartimos la palabra de Dios. Hay gozo, hermanos, aún en las dificultades, cuando vamos a compartir el Evangelio. La tercera lección de capítulo 16 de Hechos es que hay gozo en la conversión de los pecadores perdidos en respuesta del Evangelio o al Evangelio. Hay gozo en la conversión de los pecadores perdidos en respuesta al Evangelio. Cuando el carcelero de Filipos y los de su casa creyeron, dice, todos se regocijaron mucho, así como Pablo se regocijó al recordar cómo Dios había salvado poderosamente a los filipenses. Cuando una persona es genuinamente salva, hay evidencia demostrable en sus vidas. Lidia y los miembros de su casa que creyeron fueron bautizados y luego mostraron hospitalidad a Pablo y sus compañeros. Detuvieron al carcelero de suicidio. Ese guardia o carcelero lavó las heridas de Pablo y Silas. Este hombre y su hogar fue bautizado y con gozo les mostró hospitalidad. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Da gran gozo ver tan solo un pecador ser transformado a un santo que ahora vive para exaltar a Jesucristo. Yo he visto aquí en esta iglesia, cuando quizás los tiempos se vean difíciles porque la tendencia, edad o número de personas que llegan a la iglesia ha bajado, no todos vienen, hay eventos, no todos van, pero llega el día, un domingo, cuando una persona entrega su vida a Jesucristo. Y eso, hermanos, a mí me conmueve el corazón, me da tanto gozo, hasta me da ganas de llorar, pero son lágrimas de gozo, la verdad, porque todo lo que cada uno de ustedes que sirven en la iglesia, cada persona que viene aquí detrás de este púlpito a predicar y compartir la palabra, hermanos, ese es el único propósito de lo que lo hacemos. Servimos a Dios para que un alma sea salva. Y no importa si sea un año de trabajo y no se vea el crecimiento en la iglesia, con que un alma sea salva, hermanos, todo eso vale la pena.
La cuarta lección que podemos aprender de Hechos capítulo 16 es que hay gozo en el poder del Evangelio para unir en Cristo a personas de diferentes lugares. Ahora piensen en el grupo de personas que se reunieron en la primera iglesia de Filipos, ¿verdad? Estaba Lidia, una mujer asiática de negocios. Ella venía de la ciudad de Tiatira, es una ciudad ya en Asia Menor en aquel tiempo. Era una mujer asiática de negocios. También está el soldado romano, ¿verdad? El carcelero de Filipos ahí. Y si supongamos que fue salva la esclava poseída por el espíritu de adivinación, ¿verdad? ¿Dónde más se podría encontrar un grupo de personas con menos cosas en común para comenzar una iglesia? Una mujer asiática, un soldado romano y una esclava poseída por un espíritu. Los expertos con su sabiduría del mundo aconsejan que uno debe de encontrar un grupo de personas con los mismos intereses, con gente de carrera, con educación universitaria o con prosperidad. Ahora, en nuestra congregación hay aquí personas de diferentes culturas, diferentes partes del mundo, guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos, americanos, pochos, de todo. Nicaragüense, amén. Costa Rica, amén. De diferente crianza, diferente cultura, diferente educación, pero todos amamos a Cristo. Todos nos amamos en Cristo. Fue el amor de Dios que nos enlazó a través de Jesús. El plan de Dios es salvar al mundo y reunir a todos sin tomar en cuenta la diversidad de cultura. Y una cosa quiero decir, que cuando comienzan los desacuerdos entre los hijos de Dios, entonces Dios nos enseña a aprender la humildad de Cristo, quien Él mismo dejó a un lado sus privilegios y fue a la cruz por nosotros. Y eso me da gran gozo a mí también, ver a personas de diferentes culturas resolviendo sus desacuerdos. Yo he visto en nuestra iglesia también diferentes personas, diferentes opiniones, diferentes gustos, pero gracias a Dios que por su amor Él nos ha permitido aprender la humildad de Cristo. Y es a través de la humildad que hemos aprendido que nos unimos más en el amor de Cristo. Y es un privilegio, hermanos, porque la verdad es que si no estuviéramos aquí unidos en ese mismo propósito, sería todo en vano. Sería todo en vano. Pablo dijo en Filipenses 1:27, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe del Evangelio. Y eso, hermanos, es tan importante. Porque si el mundo ve a la iglesia peleándose, ¿qué van a decir? ¿Para qué voy yo ahí? ¿Verdad? En mi casa ya lo tengo todo eso. Y en la iglesia se portan igual. No tiene que ser así, hermanos. Firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe del Evangelio. Lo vuelvo a repetir, hermanos, hay gozo en el poder del Evangelio para unir en Cristo a toda clase de personas. Cuando salgo a compartir, me encuentro de todos tipos de personas, de diferentes trabajos, diferentes religiones. Pero el Evangelio, hermanos, es para todos. No importa de dónde vengan, qué educación, qué trabajo, Dios ama a todos. Y finalmente, hermanos, una pregunta para el que ya tiene a Cristo como su Salvador. Si tú ya tienes a Cristo como tu Salvador, ¿conoces el gozo que proviene de obedecer su gran comisión?
El mandato de la Gran Comisión de hacer discípulos significa enseñar o entrenar a las personas para seguir y obedecer a Cristo. Es enseñar o entrenar a las personas para seguir y obedecer a Cristo. Tú y yo podemos enseñarles a seguir a Cristo con el Evangelio, con la palabra de Dios y también, claro, nuestro testimonio. Si te sientes quizás atrapado por falta de tiempo o quizás vives por ti mismo nomás, por tus gustos, puedes centrar tu vida en torno al llamado de Cristo para hacer discípulos. Nos reunimos aquí en esta iglesia cada segundo domingo del mes a las 9 de la mañana para salir a compartir el Evangelio. Y de todas las veces que hemos salido, hermanos, nunca hemos regresado decepcionados. Nunca nos hemos arrepentido de haberlo hecho. Al contrario, regresamos gozándonos de las oportunidades que Dios nos dio para poderlo haber hecho. Y les aseguro que si no conoces el camino al gozo, tú también puedes encontrar lo mismo. Otra pregunta, pero esta es para el que no tiene el gozo de una relación personal con Dios a través de Jesús. Para el que no tiene el gozo de la esperanza viva en Jesús. Si no has nacido de nuevo, primero que todo, es importante reconocer dos cosas. La primera es que no sabes cuándo vas a morir, ¿verdad? Y si mueres sin Jesús, Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El juicio final es donde enfrentarás a Dios después de la muerte y serás juzgado por todos sus pecados. Será un momento terrible para cada pecador en ese momento. Enfrentar a un Dios justo. La segunda cosa que necesitas conocer o reconocer es que todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Romanos 3:12 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El pecado es tan serio ante Dios que Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Ese es el juicio final, la segunda muerte donde pasarás la eternidad en el infierno. Pero Dios no quiere que vayas al infierno. Por eso murió Jesús en la cruz. Este versículo, todos lo conocemos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo pecamos ante Dios y Jesús pagó por nuestros pecados. Por eso murió en la cruz. Él tomó nuestro lugar. Él murió la muerte que nosotros merecíamos. Y antes de morir en la cruz, Jesús dijo, todo está cumplido, consumado es. Eso significa que su muerte fue todo lo suficiente para el pago de nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. No esperes a mañana para poner tu fe en Jesús. No esperes para mañana para poner tu fe en Jesús. Dice la palabra, hoy es el día de salvación. No quiero que cuando estés frente a Dios, en ese
día de juicio, recuerdes esas palabras que se compartieron contigo y digas tú, ¿por qué? ¿Por qué no me agarraron a cachetadas en ese momento para que entendiera lo importante que era la salvación a través de Jesús? Lo único que yo puedo hacer es compartir la palabra de Dios contigo. Y te puedo suplicar con amor que entregues tu vida a Jesús. Porque no sabes cuándo vas a morir. Hermanos, espero que este estudio haya sido una lección para todos. Porque la palabra de Dios claramente nos dice, ¿verdad? Lo que Jesús nos ha mandado a hacer es compartir el Evangelio. Si llegamos a la iglesia domingo a domingo, salimos pensando un día lo voy a hacer, un día lo voy a hacer. No esperes. Júntate con alguien que ya sale a compartir. Es difícil ir solo, pero entre 2 o 3 que salen en grupo, créeme que es mucho más fácil. Cuando yo quise hacerlo, yo también siempre hacía excusas para salir. Un hermano me vio, me dijo, ven conmigo, yo te enseño. Fui con él y exactamente pasó como él me dijo. Me mostró, fue mi ejemplo y gracias a Dios y con la ayuda del Espíritu Santo yo pude salir a veces solo a compartir el Evangelio. Pero quiero que sepas que es mejor cuando van 2 o 3. Yo lo he hecho solo, pero cuando voy con otros hermanos, para mí nos afilamos, ¿verdad? Cuando vamos juntos, compartimos lo que estamos haciendo, las palabras que Dios puso en nuestros corazones, lo que las personas respondieron, cómo respondieron. Si tú has pensado en compartir el Evangelio, no te esperes. Dios quiere que vayas. Y recuerden, lo que más le agradece a Dios, lo que más le agrada a Dios es nuestra obediencia. Jesús nos mandó. Hermanos, hay que ser obedientes. Hay que ir a compartir el Evangelio.